Hola mis hermanos y mis hermanas, que Dios los bendiga en el día de hoy. Hoy estudiaremos nuevamente una parábola, la del sembrador, en la cual Jesús nos enseña diferentes tipos de reacciones que hacen los seres humanos ante el Evangelio. Pero hoy la estudiaremos desde un punto de vista y un enfoque diferente que puede ayudarnos mucho para nuestra vida espiritual. Si estás interesado en esta parábola y en el mensaje que trae para nuestra vida, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Sin más, comenzamos. Comenzaremos leyendo esta interesante parábola que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Acompáñame en esta lectura. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto a cual 100, a cual 60, y a cual 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Interesante esta parábola, ¿verdad? Pero Jesús no solo nos da la parábola, sino también la explicación que se encuentra en el capítulo 13 de Mateo, pero en el versículo del 18 al 23. Leamos con determinación. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta parábola es muy interesante porque nos enseña 4 diferentes tipos de reacciones que tenemos los seres humanos ante el Evangelio. Pero como ya había dicho, la estudiaremos desde un punto de vista diferente. No la veremos como 4 reacciones, sino como 4 procesos por lo que pasa el ser humano cuando conoce a Jesús. Analicemos el primer terreno. El terreno del camino es un terreno duro, es un terreno prensado donde no hay vida, porque por encima de él pasan los carros, pasan los animales, las personas, y como así mismo en este camino no hay vida, en el momento en el que no se conoce a Jesús, estamos muertos espiritualmente. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de permitir que las cosas broten o no en nuestro corazón. Cuando Jesús lanza la semilla del Evangelio en nuestra vida, en nuestro corazón, nosotros podemos o no hacer que esa semilla brote. En el momento en el que aceptemos que esa semilla brote, entonces nuestra vida espiritual comenzará a latir y el enemigo ya no podrá quitar eso que fue sembrado en tu corazón. Recordemos que el enemigo está representado por el ave que quita la semilla. Pero si tú permites que esa semilla brote, entonces ya el enemigo no podrá arrebatarla de tu corazón. Y cuando esa semilla comience a echar raíces y a profundizar en la tierra, cuando empiece a quebrantar la tierra, cuando empiece a quebrantar tu corazón, entonces se irá convirtiendo ese terreno en algo diferente. Y ahí comienza la segunda etapa. Entonces la segunda etapa o proceso está representado por el terreno de pedregales. Ya esa semilla brotó en el terreno duro, sus raíces ablandaron la tierra y la tierra tiene ahora una mezcla de grava con tierra. Al tener poca tierra, simbolizando poca espiritualidad, el enemigo utiliza esta poca espiritualidad para traer problemas a nuestra vida. Aquí se cumple el mismo principio.
Nosotros tenemos la capacidad de buscar a Dios aunque las cosas se nos pongan difíciles. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar y le decimos, Señor, ocúpate tú de mis problemas, seremos capaces de pasar este proceso. Entonces el enemigo de las almas que nos trae estos problemas y aflicciones representados en la parábola por el sol, será incapaz de arrebatar o de secar o de afligir lo que Dios sembró. Entonces cuando le entregamos todos nuestros problemas a Dios, Dios nos cubre con la sombra de sus alas y la semilla empieza a recibir esa sombra y ya no el sol de la aflicción y la persecución. Entonces empieza a brotar de forma maravillosa. Pero el enemigo se aparta de nuestra vida de forma temporal. Pero antes de irse deja plantado también una semilla, que a diferencia de la del Evangelio, que otorga vida, la de él lo que hace es sofocar la palabra de Dios. Entonces comenzamos el tercer proceso. Un proceso que se está representado por el terreno de espinos. Los espinos es lo que el enemigo sembró en nuestro corazón antes de aparentemente dejarnos. Él dice, ya brotó en su corazón y no pude arrebatarla. Ya le mandé problemas, aflicciones, dificultades, pero él se agarró de Dios y Dios lo ayudó a salirse y se ha crecido demasiado espiritualmente. De una forma rápida. Lo que voy a hacer es utilizar estas espinas que representadas en la parábola, recordemos que son el afán por las riquezas, el afán por las cosas del mundo. Y lo que voy a hacer es entretenerlo. Voy a entretenerlo para que él piense que está bien, pero está mal. Entonces el enemigo nos entretiene con cosas tan simples, nos entretiene con el celular, nos entretiene con la televisión, nos entretiene con cosas de la vida tan sencillas y únicas. Y quiero hacer una pausa aquí. No es malo tener dinero, no es malo proveer para tu familia y no es malo que sepas que tienes tus obligaciones, pero tienes que comprender de que no puedes afanarte a estas cosas. Tienes que comprender de que Dios tiene que tener el primer lugar en tu vida. Entonces cuando Dios tiene el primer lugar en tu vida, ya el enemigo se aparta, ya el enemigo no puede entrar ahí. Porque cuando aprendamos a no afanarnos a las cosas del mundo, cuando aprendamos a que ya los afanes no en nuestra vida cristiana no caben, entonces el enemigo de Dios no podrá hacer nada contra nosotros. Entonces pasaremos de ese proceso y esas espinas, ya cuando el Señor pase un rastrillo por nuestro corazón y ya elimine toda esa grava, toda esa poca espiritualidad, todas esas espinas y afanes que el enemigo puso en nuestra vida, todos los problemas y dificultades que Él nos trajo, porque todo lo pusimos en las manos de Él, entonces llegaremos al último y maravilloso proceso del cristiano, el cuarto terreno, la buena tierra. Es increíble como nosotros los seres humanos podemos poner todo en las manos de Dios y ser Dios el que se ocupe de todo. Dice que en el cuarto terreno el corazón, la semilla brota. Ya brotó, ya no es una semilla, ya es un árbol que da fruto, ya es un árbol frondoso y produce frutos. ¿Pero qué frutos serán? Te invito a leer Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde encontraremos los frutos del Espíritu. Leamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando tengamos estas características implementadas en nuestro carácter, cuando ya hayamos pasado ese proceso duro por el que pasamos todos los seres humanos, recordemos que cuando llegamos a las manos de Dios, llegamos como un metal en bruto. El Señor se encarga de purificarnos, se encarga de ponernos en el horno, de quitar las asperezas, de limarnos. En ese proceso pasamos por pruebas, dificultades, unas dolorosas, unas más dolorosas que otras. Pero al final el Señor lo va haciendo para que podamos ir incorporando a nuestra vida estos frutos. Ya cuando tengamos un carácter semejante al de Jesús, gracias a todos estos frutos,
será imposible que el enemigo de las almas nos arrebate la salvación que Jesús nos regala. Cuando llegue el día en el que Jesús venga en las nubes de los cielos, podremos decir con alegría: este es nuestro Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. ¿Saben por qué? Porque ya tendremos un carácter semejante al de Jesús. Entonces ya no tendremos miedo de ver a nuestro Dios cara a cara. Ya no tendremos miedo de esto. Te invito a que leas esta parábola en Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9, y que puedas analizarla y ver esta serie de procesos y ver en qué procesos nos encontramos, ver en qué proceso estamos, y si estamos en los 3 primeros procesos, que ya sabemos cómo pasar a los siguientes hasta llegar al último. Aprendamos de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Tengamos sus características, sus frutos en nuestra vida, en nuestro carácter, que es lo único que nos llevaremos al cielo. Y espero que este análisis te haya servido para tu vida espiritual. Espero que lo analices así y que te quedes meditando en esto que hemos estudiado hoy. Que Dios te bendiga, a ti y a tu familia y todo lo que te rodea. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó el contenido de este video, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para cuando suba otro video YouTube te notifique. Asimismo, como siempre te digo, no hay necesidad de pedir permiso para compartir el contenido de meditación de hoy. Este canal ha sido creado sin fines de lucro, con el único objetivo de acercar a las personas a Dios y que conozcan su enorme plan de salvación para todos nosotros. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda, nos vemos en el siguiente video.